Antes de entrar a la palabra, vamos a cantar otro corito. Amén. Para que, Sí, mi Dios. Amén. hay un coro para avivar el fuego del Señor. Espíritu Santo. Como Gloria a dice, Dios. nosotros debemos avivar el fuego del Gracias. Espíritu Santo. Así que Amén. vamos a cantar un corito allí para de ahí estar ya con la palabra del Señor. Amén. Y para que nos gocemos también, pues, Sí. dice que en medio de la alabanza habita el Señor. Así que Aleluya. Amén. gócese, Sí. gócese en la presencia del Señor. Amén. Y como decía Sí, la Dios. sierva, los que están conectados, Santo. gócese también con este culto. Aleluya. ¿Ah? Amén. Hay más de la Sí, promesa. Señor. Dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está la presencia del Señor. Así que Aleluya, gracias, gócese también con la Señor. palabra, porque Dios Amén. siempre habla. Habla a tiempo y también fuera de tiempo. Sí. Así que mi hermana ahí tiene algo preparado para que nos deleite ahí con su guitarra y con una alabanza. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Aleluya. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias. Siempre la gloria es para el Señor y para nosotros son misericordia. Así que Amén. gracias le damos al Señor por poder estar en este lugar, gozándonos con el Señor, porque esta es una fiesta, Sí, una fiesta para el aleluya, Señor. gloria. Así que dice la palabra que tenemos que dar por gracia, lo que por gracia recibimos Amén. de parte del Señor. Dios. Usted sabe lo que Dios le ha dado. ¿Ah? Santo Usted sabe es lo que Dios allí le ha bendecido. Usted sabe si ha estado enferma, el Señor la ha sanado. Usted sabe lo que Dios ha hecho cada día con su vida. Así que le damos toda la gloria al Señor. Y contento, siempre lo digo yo, contento y con el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que contento porque mañana Dios me regala un año más de vida. Así que eso, ¿cómo no voy a estar contento? ¿Ah? Así que gracias, Señor, por todo, y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir al mensaje. Esté atento a lo que Dios quiere hablar. Así como los que allí van a estar conectados también van a estar atentos a la palabra, al mensaje que Dios tiene. Lo invito al libro de Jonás, capítulo 3. Libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a leer 5 versículos. Amén. Libro de Jonás, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Amén. Allí usted se lo va encontrando, libro de Jonás, bendito sea el nombre del Señor. Está después de Abdías, Amós, Abdías, Jonás, Amén. Miqueas, ahí está el mensaje en esta hora. Así que le damos lectura en el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vestieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Señor. Tú sabes, Señor, tú conoces nuestra necesidad, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, que seas tú redarguyendo nuestras vidas, Padre, que seas tú llevándolos por el buen camino, Señor, por ese camino estrecho, el que nos lleva al cielo, a la vida eterna. Le damos gracias, Señor, por esta membresía, por mis hermanos, por los siervos, Señor. Le damos gracias por la palabra que tienes para este tiempo, para esta hora, Señor. Una palabra que sabemos que no vuelve vacía, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que cuando toca el corazón, que cuando atraviesa el corazón, suceden cosas sobrenaturales, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Espíritu Santo. Abrázanos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Siéntese nomás, mi hermano. Siéntese nomás ahí para que podamos entender lo que Dios tiene. Mire lo que habla la palabra del Señor. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Se da cuenta? O sea que Dios da oportunidades. Amén. Le estaba dando una oportunidad más a Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Ya Dios le había hablado a Jonás que fuera a predicar a Nínive para que Nínive se pudiera arrepentir de su pecado. Porque ese pueblo estaba tremendamente apartado de Dios, a la idolatría, a todas las cosas, aleluya, que nos alejan de Dios. Pero aquí pasa algo. Jonás no obedeció a Dios. Dice allí, aleluya, allí en el capítulo 1, aleluya, vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Había maldad. El pueblo estaba rebelde. ¿Y qué pasa cuando el pueblo, y qué pasaba cuando el pueblo estaba rebelde? Dios mandaba allí, aleluya, un hombre para que pudiera predicar, aleluya, y para que ellos se pudieran arrepentir. Pero aquí habla la palabra que Jonás, aleluya, desobedeció al mandato de Dios. Y dice que no quiso ir allí a predicar. No sé si tuvo miedo, se turbó su corazón, se turbó la mente. Pero dice la palabra del Señor que él compró un pasaje a Tarsis, allí en barco, aleluya. Y dice que se fue para irse lejos de la presencia del Señor. Y yo le pregunto a la iglesia en esta hora, ¿habrá algo que nos pueda apartar de la presencia del Señor? Y aunque yo estuviera debajo del mar, el Señor me va a estar viendo. Ya que estuviera atrás de las montañas, Dios me va a estar viendo. Nadie se puede esconder de la presencia del Señor. Él pensó que se podía esconder. Él pensó que yéndose, Dios ya no lo iba a molestar, que Dios ya no le iba a decir, Jonás, ve a predicar a aquel lugar, porque la maldad es mucha. No. El gran error de Jonás fue desobedecer. El gran error de Jonás fue retroceder. Y por eso Dios nos habla. ¿Para qué? Para que podamos ser obedientes, iglesia. Amén. En la obediencia está la ganancia. Amén. Y la desobediencia trae consecuencias. Sí, y le trajo consecuencias a Jonás. Sí, también en la vida de nosotros. Cuando no obedecemos, aleluya, cuando somos desobedientes, vienen consecuencias. Y Dios no quiere eso para la iglesia. Dios no quiere eso para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Por eso que la palabra, iglesia, es importante. Por eso que el mensaje del Señor es importante. Por eso que estas historias nos enseñan a crecer, nos enseñan a avanzar, nos enseñan a madurar. Aleluya. ¿Para qué? Para poder un día llegar a la estatura de un varón perfecto, como lo dice la palabra del Señor. Jonás estaba oyendo. Jonás estaba retrocediendo. Jonás no estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Y dice que tomó aquel barco, aleluya, aquella nave. Y allí va Jonás.
¿Y dónde está lo que Dios le había dicho? Pero Dios estaba allí en medio de ese lugar. Porque dice que aquella nave, aleluya, el mar dice que empezó a enfurecerse, que las olas eran grandes y que la nave estaba que se hundía. Y Jonás dice que estaba allí durmiendo. Y le dijeron, levántate, dormilón. ¿Cuántos están durmiendo en este tiempo? ¿Cuántos están apartados en pereza en este tiempo? ¿Cuántos, aleluya, ya no quieren avanzar, crecer? ¿Cuántos no quieren obedecer a Dios? Por eso que es importante lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios, para entender cómo tenemos que ser como cristianos, para entender cómo tenemos que ser como hijos de Dios. Dios no quiere hijos mediocres. Dios no quiere hijos, aleluya, que mañana sí y que hoy día no, que mañana sí, que hoy día no. Dice la palabra que tú sí sea sí, tú no, no. Aleluya. Mejor te cuelgas allí, en tu cuello un ladrillo, algo pesado, aleluya. Conocemos la palabra del Señor. Por eso que hay que ser obediente, iglesia. Por eso que cuando Dios te habla, cuando te da una orden, aleluya, hay que obedecer. Si Dios te manda a orar, ora. Y Dios te manda a hablarle a alguien allí, háblale a esa persona. Y Dios te dice, aleluya, ora por ese enfermo, porque colocarás tus manos, pero serán mis manos, dice el Señor, y yo sanaré aquella enfermedad. El Señor nos enseña a través de su palabra. Pero Jonás estaba en desobediencia. Jonás no estaba entendiendo, aleluya, estaba turbado, estaba allí amedrentado, porque el pueblo de Nínive estaba allí sobrepasando todo lo que Dios quería para ellos. Maldad, idolatría, cosas que no le agradan al Señor. Y vemos en este tiempo, están pasando estas cosas. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el que predica? ¿Dónde está el que pregona? ¿Dónde está el que lleva el mensaje? Aleluya. Muchos dirán, pero que el mensaje dura en la palabra, pero esa es la que nos lleva derechito. Esa es lo que nos endereza, aleluya, nuestra vida. Porque Dios quiere que la iglesia ande derecha. Que camine conforme a su palabra. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, dice. Aleluya. Hay que ser hacedores de la palabra. Amén. Aleluya. Cada día hay que caminar conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser un buen cristiano. Para ser un hijo obediente y para que no nos pase lo que le había pasado a Jonás. Estaba durmiendo Jonás. Estaba durmiendo. Y la nave estaba que se hundía. Y los que iban allí dicen, la nave se va a hundir, algo está pasando aquí. Y se dieron cuenta que por culpa de Jonás, la nave se podía partir. La nave se podía hundir. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor. Y muchas veces nos pasan cosas, iglesia, y no entendemos. Y nos vuelven a pasar más cosas y no entendemos. Y nos siguen pasando cosas y no entendemos. No entendió a la primera Jonás. Le dio otra oportunidad el Señor, porque Dios te da oportunidad. Sí, amén. Y allí recién pudo entender algo. Aleluya. Recién pudo entender el mandato del Señor, la voz de Dios. Porque Dios nos habla también. Sí, aunque muchos dirán, está loco. Sí, yo escucho la voz de Dios. Ayúdame, Padre. Amén. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que obedecer a la voz de Dios, hay que cumplir su mandato, hay que cumplir su palabra. Estaba que se hundía el barco y todos asustados allí y dieron cuenta que el dormilón, aleluya, allí el que estaba durmiendo en pereza, y eso pasa en este tiempo con hermanos, hermanas de iglesia que están durmiendo, que están en pereza, que están en desobediencia. Por eso Dios trae este mensaje en esta hora. Para que se puedan levantar de esa pereza, para que puedan ser obedientes, para que puedan caminar conforme a la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Bendito eres, Padre, gracias. Bendito es el Señor. Aleluya. Y dicen que allí ya entendieron que era por culpa de Jonás. Y que allí lo tomaron, aleluya, y lo tiraron al mar. Aleluya, bendito es el nombre. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. A Jonás lo tiraron al mar, mi hermana. Imagínate cómo estaban las olas, podía haber muerto ahogado, pero no. Dice que allí, cuando lo tiraron al mar, dice que cayó dentro de la boca de un pez.
grande. Aleluya. Un pez gigante. Y allí estaba dentro del pez. Y no podía salir. Y allí Jonás recién se acordó de Dios. No esperemos a que Dios nos amarre. No esperemos a que pase algo en nuestras vidas para que podamos entender la palabra de Dios. Gloria, gloria. Recién vino a entender Jonás que fue desobediente. Recién vino a entender Jonás que tenía que obedecer el mandato de Dios. Aleluya. Y empezó a orar adentro del pez. Imagínense. Debe haber pensado Jonás, ya yo hasta aquí llegué. Aleluya. Ya no hay más vuelta, desobedecí y es lo que me merezco. Pero dice que Jonás se acordó de Dios y oró. Aleluya, bendito es el nombre del... Mire la oración que se manda sierva Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del cielo clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en el medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos, aleluya, sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad ilusoria, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire lo que tuvo que hacer Jonás, iglesia. Hacer una oración tremenda, allí desgarrado su corazón, sabiendo que había desobedecido. Y nosotros muchas veces no sé, el cristiano como que fuera un poco masoquista. Dios le da una orden, escuchamos la voz de Dios y no lo hacemos. Y no avanzamos y no crecemos y no queremos hacer la voluntad de Dios y su palabra. Gracias. Lo vomitó. Porque la oración fue tremenda, una oración desgarradora. Una oración de súplica, una oración de arrepentimiento, una oración, aleluya, terrible, aleluya, ¿para qué? Para poder salir de allí, de aquel pez que se encontraba. Gloria. No espere que le pase esto, mi hermano. Ayúdame. No espere que le pase esto, mi hermana, que esté allí en tribulación, que la ola allí se levante, aleluya, que esté allí esa enfermedad al límite, allí culminando. No espere esas cosas, no espere, aleluya, que el diablo allí los amarre, aleluya, no espere. Hágale caso a Dios, obedezca a Dios. Amén. Sea obediente a su palabra. Él pensó que Dios, aleluya, ya no lo iba a hablar. Él pensó que Dios nada le iba a hacer, pero los amarrió en aquella nave. Estuvo a punto de morir, pero la oración lo salvó a Jonás. Amén. La oración, aleluya, el desgarro allí en su corazón, aleluya, pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho, lo sacó de aquel lugar. Pero no esperemos. Si conocemos la palabra, si leemos la palabra, si entendemos la palabra, no esperemos a pasar eso. Y nos pasan cosas, si nos siguen pasando cosas, pero no obedecemos. Aleluya. Amén. Dios quiere obediencia, iglesia. Los tiempos son cortos, Cristo viene. Miren lo que está pasando en el Medio Oriente. Los tiempos ya están. La palabra de Dios ya está cumplida. Gracias. Solamente estamos esperando la séptima trompeta para ser arrebatados al reino de los cielos. Aleluya. Amén. Pero no queremos entender su palabra. No queremos entender lo que nos ha dejado aquí. Aleluya, mire. Este tesoro. Este es un tesoro para los cristianos. Amén. Que en muchas casas está lleno de polvo. Santo. Ni siquiera la abren, aleluya. No, lo tienen abierto allí en el Salmo 91, aleluya. Y ahí quedó.
Lea la palabra. Escudriñe la palabra. Gracias. Porque allí encontrará la vida eterna. Amén. Jonás estaba allí ya. Lo había sacado el Señor. Pero dice que le da una segunda oportunidad. Le dice allí, aleluya, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aleluya, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No decía el mensaje que Jonás iba a llevar, el mensaje que Dios le iba a entregar a Jonás para que llevara a aquel lugar y se pudieran arrepentir. Y muchas veces no le creemos al Señor. ¿Cuántos hombres no le creen? Jeremías, Señor, ¿qué digo? Soy un niño. Ve que yo pondré palabra en tu boca. Y no le creemos al Señor. Y dudamos. Y no avanzamos y no crecemos. Más retrocedemos que avanzamos. Y decimos que amamos la palabra. Y decimos que amamos a Dios. Y decimos que amamos a nuestra familia. Y no hacemos nada para que nuestra familia, nuestra descendencia pueda estar bien, pueda entender la palabra, pueda avanzar y no nos pasen estas cosas. Dios quiere dar otra oportunidad en esta hora. Dios está dando otra oportunidad en esta hora para que puedas allí, aleluya, obedecer a la voz de Dios, para que puedas avanzar, para que puedas crecer, aleluya, y cada día ser bendición, aleluya, y levantar el nombre del Cristo de la gloria. Nombre, amén. Hay una presencia aquí en este lugar. Gloria es tu nombre, amén. Siento la presencia del Señor en este lugar. Dios te quiere dar una oportunidad. Avanza. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Avanza, crece, madura, porque vengo, dice el Señor. Avancemos, iglesia. Avancemos, mi hermano, avancemos, mi sierva. No nos quedemos, que el diablo, que lo reprendo en el nombre de Jesús, no nos pisotee. Que el diablo, que lo reprendo en el nombre de Jesús, que no nos use como títeres. Santo eres, amén. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Amén. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. No era palabra de Jonás. Era palabra de Dios que iba a poner en los labios de Jonás para que el pueblo rebelde, para que el pueblo apartado, para que el pueblo que no quería hacer la voluntad de Dios Aleluya. pudiera arrepentirse. Santo eres. Era un pueblo grande, de 3 días de camino, dice aquí. Una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Aleluya. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno a Dios. Aleluya. Se vestieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. No era Jonás el que estaba predicando en aquel lugar. Sí, usado era Jonás. Pero era Dios, aleluya, el que estaba hablando a aquel lugar. Era Dios que estaba hablando a aquella ciudad. Dios está hablando en este día a cada uno de nosotros. Obedece, obedece, avanza, crece, no retroceda, dice el Señor. No. A nosotros. Muchas veces vivimos un evangelio de conformismo. Sí, amén. Un evangelio de emoción. La iglesia en este tiempo tiene que vivir un evangelio de pasión. Tenemos que ser apasionados por las cosas del Señor, por las cosas de Cristo. Aleluya. Sí, Amén. Jesús predicaba duro, pero con amor. Amén. ¿Cómo se ganan las almas? Una palabra como está escrita, dura, Sí. pero con amor. Amor, amén. Ese amor, ese mensaje, esa palabra, los traía allí a Aleluya. Jesús. Gracias. Si tú le haces caso al Señor, si tú obedeces al Señor, si tú dejas que el Señor te use, si tú dejas que el Señor allí hable en tu vida, aleluya, para que aquellas vidas se puedan arrepentir, sí lo va a hacer. Santo. A lo mejor va a salir, pero es que yo no sé nada. Es que yo no leo la Biblia. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Escudriña la palabra. Escudriña la palabra porque allí encontrarás la vida eterna. Escudriña la palabra, iglesia. Amén. No es solo cantar.
No es solo levantar los brazos. No es solo estar en este lugar. Va más allá. Una comunión, una intimidad con Dios. Aleluya. Donde tú puedas sentir su presencia. Cuando allí, aleluya, Dios te está usando. Cuando allí estás cantando. Cuando allí estás con un instrumento en tus manos. Aleluya. El Señor te va a tocar, te va a abrazar. Amén. Pero seamos obedientes. Gracias, Padre. Obediencia. Dios está cansado de esta palabra, obediencia. Amén. Y no le hacemos caso. Ayúdame. Obediencia. Padre. Gracias. No esperemos a que el diablo nos amarre. No, Señor. No esperemos a que nos pasen cosas. Aleluya. Todo lo que vivió Jonás fue por su desobediencia. Amén. No esperemos eso, iglesia. Avancemos, aleluya. Amén. Miremos allí al Cristo que llevaba aquella cruz, allí al Gólgota para ser crucificado y para que un día nosotros pudiéramos tener entrada al reino de los cielos, sangre en su frente porque le habían puesto una corona de espina, aleluya. Se burlaron, lo vituperaron, lo blasfemaron, pero dice que allí llegó aquella cruz, aleluya. Y dicen que cuando le entierran la lanza en el costado, allí naces tú. Allí naces tú. Allí nace la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Cómo no vamos a obedecer? Gracias, Señor. Dios lo hizo todo por nosotros. Dios lo dio todo por nosotros. Obediencia, obediencia, obediencia. Gracias. Aleluya. Amén. ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? Sí, amén. Sí, Padre. ¿Cuántos creen que Cristo le ama? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí Sí, abrazándonos? aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Abrazando nuestras vidas. Amén. Ya no más. Obediencia. Escuchemos la voz de Dios. Avancemos, iglesia. Señor, amén. Porque queda poco tiempo. Sí, amén. El tiempo es corto. El tiempo se acaba. Aleluya. Llegará el día que ya no tendremos Santo es. cómo agradar al Señor porque ya Él habrá venido a buscar a su iglesia. Aleluya. Ahora es el tiempo. Santo. Ahora es el tiempo. Ayúdame, No Padre. esperes a pasar todo lo que pasó Jonás. Jonás llevó el mensaje que Dios llevaba allí en sus labios, en su vida, y Nínive se arrepintió. Santo eres. Cuando tú te entregas al Señor, cuando tú allí le dices, Señor, aquí está mi vida, palabras de Dios salen de tus labios. Gloria. Y gente es alcanzada, gente es tocada por el mensaje, por la palabra del Señor. Gracias, Padre. Cristo ama a la iglesia. Gracias. Cristo ama la obediencia. Cristo ama a aquel que le sigue cada día. Cristo le ama a aquel que le busca. Cristo le ama a aquel que hace su palabra. Cristo le ama a aquel que hace la voluntad de Dios. Gracias. No, Señor. Amén. no estamos solos, iglesia. No, Señor. Pero no espere Santo. allí estar dentro de un pez como lo estuvo Jonás. Aleluya. O a estar pasándolo duro por desobedecer al mandato y la palabra del Señor. Señor. Amén. Dios es bueno y grandes son sus misericordias. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que esta palabra la guarde, la atesore. Y vamos a cantar una alabanza Amén. para la gloria del Rey. Amén. Amén. Sí, mi Dios, gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Gracias. Amén. Levanto mis manos, aunque No tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. cuando Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace, aleluya. cuando levanto Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis caras se van. aleluya.
Señor. nueva La fuerza tú me das, todo pues es posible.